Estamos comprobando la conexión por Instagram, pero creo que ya estamos en Facebook. Esperamos que en un momentito ya se nos comunique. Pero mientras tanto vamos hablando aquí, quién sabe. Ahora Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Estamos aquí una tarde más con este tremendo reto que es estudiar el libro de Apocalipsis, entenderle, y lo más difícil, que es lo que vamos a tratar de hacer, es verbalizar lo que hemos entendido. Y por eso siempre necesitamos que el Señor nos ayude tanto a entender como también a poder explicar. Y como siempre os digo, que no estamos solos. Hay mucha gente que ha hecho estudios de Apocalipsis muy detallados y os invitamos a pasar y ver todos esos vídeos que cada semana os dejamos en los enlaces de YouTube. Son predicadores, profesores, estudiosos, teólogos muy buenos que de verdad tienen algo muy especial y tienen información. Algunos dicen las diferentes vertientes de algún tema. Todos coincidimos en lo mismo, que es lo bonito. Todos coincidimos en nuestra fe en Jesucristo, que nos ha hecho familia de Cristo, y que Él va a venir a rescatarnos, a buscarnos en este mundo, y sacarnos de este mundo. Hay algunas diferencias en cuanto al momento que esto va a pasar, pero yo creo que va a ser el momento idóneo, el momento que Él vea va a ser perfecto. Y esperemos que podamos no pasar por mucho de esto que hemos visto y hablado de ello, pero si tenemos que pasar por algo, sabemos que el Señor va a estar con nosotros y Él no nos deja desamparados y siempre está a nuestro lado. Nunca prometió una vida sin problemas, pero prometió que Él había vencido el mundo y con Él también somos vencedores. Así que no tengamos miedo al estudiar todo esto, porque el Señor está con nosotros, no nos deja. Si uno decide seguirle, pues ya somos parte de su familia y Él no descuida ni de su familia, cuanto más a su novia, que es el grupo de creyentes del mundo, que es llamado como la novia de Cristo, ¿no? Nos cuida con mucho amor y cuidado. La semana pasada hemos hablado sobre el capítulo 16, que es un capítulo muy duro porque habla sobre las copas de la ira. Es un capítulo que habla sobre ya llegando al final de los 7 años de la tribulación, y que son de verdad las 7 calamidades últimas del plan de Dios, de justicia de Dios, ¿no? Y voy solo brevemente mencionarlas para ubicarnos un poquito. Son llamadas las copas de la ira de Dios, que tiene como objetivo traer justicia. En la primera son las heridas horribles. Si queréis más detalles de cada una de ellas, podéis ir al estudio de la semana pasada. Aquí vamos cada una de ellas con bastante detalle. La primera copa de la ira son las heridas horribles que van a tener los que llevan la marca de la bestia. La segunda, el mar convirtiéndose como sangre de muerto, quiere decir coagulado, una cosa horrible. La tercera son los ríos que también se convierten en sangre. Por eso dicen que estas copas empiezan, cada vez que empieza una, no terminan hasta que Cristo vuelva, que ponga sus pies sobre Jerusalén. Por eso dicen también como ya por un tiempo no va a haber agua para beber, agua limpia, que serán breves, serán momentos breves, quizás un mes, no se sabe, pero no será como un año de esto, porque no habría sobrevivientes, porque ya no habrá agua pura para beber. La cuarta copa es la intensidad del sol, que va a quemar, traer quemaduras de 3er grado. El quinto es la oscuridad, que va a llegar al trono de la bestia, de este anticristo, y no se sabe si es
solo en su trono, en su ciudad, en su lugar donde vive, o si es a nivel mundial donde Él va a reinar. Entonces puede ser a nivel mundial o puede ser solo localizado. Los que dicen que es localizado es para darnos una lección muy práctica y muy clara de que Él representa la oscuridad. Y después vemos que se seca el río Eufrates, que esto es lo que posibilita la invasión de Israel, porque todo eso estamos hablando de la justicia de Dios y un despertar que Dios quiere ver en el pueblo de Israel. Así que ellos van a estar en el enfoque de estos últimos tiempos. Cuando se seca el Eufrates, que es la sexta copa, el retorno de Cristo ya es como que inminente, rápidamente va a pasar, ¿no? Porque se seca y esto quiere decir que abre paso a la invasión de los enemigos de Israel que van a atacar. Y en esta batalla que todos conocemos como la batalla del Armagedón, que va a ser la última batalla. Y cuando pasa esto, Dios, cuando se seca el Eufrates y existe este ataque o un avance del ataque, pues entonces la Biblia dice que hay un terremoto como uno que jamás se vio en la faz de la tierra. Algunos referencian ese terremoto con Cristo llegando y poniendo sus pies sobre Jerusalén, porque algunos dicen que en ese terremoto se va a dividir. Os voy a comentar que tenemos un poquito de fallo de conexión en Instagram y si por acaso se acaba o para, lo pondremos más tarde, la grabación. Entonces ese terremoto va a incluso cambiar la topografía de Jerusalén. Sabemos que todo eso está pasando en Jerusalén porque habla la gran ciudad, y cada vez que la Biblia se refiere a la gran ciudad está hablando de Jerusalén, no sea que diga la gran ciudad de un nombre. Siempre que dice la gran ciudad se refiere a Jerusalén, o de otra manera iría a especificar el nombre de otra ciudad, ¿vale? Por eso en este texto sabemos que eso está ocurriendo en Jerusalén. La ciudad se separa en tres partes. Otras ciudades se colapsan del mundo con el terremoto. Todo pasa esto. Babilonia es destruida. De eso vamos a hablar hoy. Las islas desaparecen, así como las montañas. Pero hay un cambio muy grande en la ciudad de Jerusalén, que se divide en 2 o 3, y si queréis estudiar un poquito más, se menciona esto en los cambios de la topografía de Jerusalén en Zacarías 14:4 y en Ezequiel 47 de 1 a 12. Y de una manera en Ezequiel es precioso porque muestra que va a hacer el desierto, se va a transformar en algo muy con muchas plantas, y es como transformar lo que fue un día el desierto en un nuevo Edén. Quizás ya sea el preludio del reino de Dios milenario en la tierra, ¿no? Entonces estamos hablando que todo tiene sentido, todo está un poco, algunas hacemos deducciones y a lo mejor estamos equivocados, pero muchas de esas cosas tienen sentido cuando las pones juntas en una cierta orden. Y también no nos olvidemos de la lluvia de granizo, y eso hay una palabra muy interesante aparte de eso, porque Jesús nos ha dado gracia a todos. Hoy vivimos en la gracia, en el periodo de gracia. Quiere decir que la ley ya no es lo que va a dar nuestra salvación. No somos obligados a seguir la ley, porque Jesús nos ha rescatado por su gracia. Él ha muerto en nuestro lugar y nos ha dado salvación. Pero esas personas, sí, vemos todo, la semana pasada hemos hablado mucho, han blasfemado. Cada vez que pasaba algo, en vez de ir hacia Dios, blasfeman en contra de Dios, vez tras vez. ¿Y qué dice en Levítico a los blasfemos?
dicen que serán apedreados. Y en esto último hay un granizo de piedras descomunales, como del tamaño de dos bolas de balones de baloncesto que van a caer. Entonces es como representando la ley, porque estos ya requieren la justicia y la ley de Dios y serán apedreados con granizos descomunales. Vamos. Y así terminamos el capítulo de la semana pasada. Eso fue solo un repaso y a ver si cuánto podemos. Hemos dicho que queremos terminar en mitad de marzo, pero por si acaso una semanita más, pero queremos que esté un poco claro todo lo que estamos explicando, lo máximo que podemos, ¿no? Hoy empezamos el capítulo 17 y el capítulo 17 y capítulo 18 que va a hablar y yo empiezo con el 17 hoy, son capítulos otra vez de interludio. Quiere decir que no ocurren exactamente, por lo menos el 17 no ocurre exactamente cuando está pasando la batalla de Almagedón. En la verdad ocurre 3 años y medio aproximadamente antes, porque estamos hablando de las dos bestias. Y había la bestia que sería el anticristo y el falso profeta. Y lo que representan. Entonces, voy primero a hablar. El 17 va a ser así como 3 años y medio, un poquito antes, es como que para aclarar, porque mientras está pasando todas esas calamidades, otras cosas están ocurriendo en el mundo políticamente y todo esto. Entonces, el capítulo 17 va a hablar un poquito sobre esto. Lo que voy a hacer es leerlo y de vez en cuando paro, pero al final del 17, pues muchas de las cosas se aclaran, ¿vale? Vamos a leer primero. La condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cada vez que dice muchas aguas, se refiere con mucha influencia sobre mucho pueblo, por muchas naciones, mucha gente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Quiero ser muy cuidadosa con mis palabras hoy, porque de alguna manera tengo un poco de miedo de que quizás pueda ofender a alguien, pero no puedo tampoco dejar de ignorar la palabra de Dios y lo que dice. La palabra de Dios es muy clara. Yo creo que todos debemos leer y tenemos un cerebro para pensar, para imaginar, y cabe un poco de flexibilidad en lo que vamos a hablar, pero algunas de las cosas son muy claras, ¿no? Entonces, mientras estoy leyendo, estáis imaginando, estamos hablando de una institución religiosa, ¿vale? Porque vamos a hablar de la ramera y la institución religiosa, y vamos a hablar después con Dwight de la estación de la parte comercial de este gran imperio, ¿no? Entonces aquí a mí me toca hablar sobre la religiosidad del imperio del anticristo. Está hablando de esta ramera que ha fornicado con reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación, dice sobre personas que han traicionado la fe en Cristo o la fe en Dios, ¿no? Que muchas veces que Dios cuando se refiere a la gente que se ha divorciado de Israel, porque Israel ha fornicado en contra de él. Entonces, esta fornicación, imaginaros que es una actitud en contra de Dios, fornicar. Entonces, estamos hablando de una institución religiosa que ha fornicado con los reyes de la tierra, haciendo política en contra de Dios.
Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En un ratito el texto mismo va a explicar esto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vemos que es una institución religiosa que ha acumulado bienes y riquezas y está adornada, pero también en ella encontramos abominaciones e inmundicia. Es muy triste. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios lo lleva muy en serio, todo lo que hacemos. Mucho más los que son o somos líderes y estamos hablando en nombre de Dios. Dios lleva muy en serio el correcto que somos o no somos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Imaginaros que en nombre de la religión muchos han perdido sus vidas durante la historia de este mundo. Y a esto se refiere. ¿Cómo es posible? Pensemos esto, que Juan, 2000 años atrás, se asombró mucho porque lo que él veía puro delante de sus ojos, a la iglesia de Cristo pura, que con el tiempo cosas como esta iban a pasar. Y se asombró mucho. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia, vamos a explicar, está explicado un poquito antes, pero por esto entendemos que la religión va a ser utilizada tremendamente para dar apoyo al anticristo. Durante los 3 años y medio primeros en que habrá una cierta bonanza, cosas buenas van a pasar, en este tiempo la iglesia va a estar dando el apoyo al anticristo, pero pensando que va a sacar algo de beneficio al final, y no va a ser así como vamos a leerlo. Él no es que esté encantado con lo que recibe, es que él está utilizando medios para llegar a donde quiere llegar. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Vemos aquí el abismo. Era, no es. Hay varias veces que se repite. Es porque este espíritu del diablo, el espíritu del anticristo, ha como manifestado de formas menos intensas durante la historia. Hemos visto personas crueles haciendo cosas horribles en la humanidad, pero este va a ser el peor de todos, con sobras, ¿no? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la Biblia se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 colinas, sobre las cuales se sienta la mujer que hemos hablado, que es la gran ramera, se sienta entre 7 colinas. Pensemos en qué lugar geográfico tiene 7 colinas, reconocidamente por la ciudad de las 7 colinas. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, y es también el 8º. Aquí es un poco, se confunde un poco, pero en general está hablando de la coalición de líderes políticos que estarán dando apoyo al anticristo.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, la coalición de 10 líderes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por un momento él utiliza a todo, utiliza a la gran ramera que está sentada en las 7 colinas y a estos 10 líderes políticos. Todo para llegar a donde quiere llegar. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y a su autoridad a la bestia. Ahí lo dicen. Lo entregarán porque él va a ser un político con una personalidad marcante, engañosa, obviamente, pero que va a ser muy atractiva a todas esas personas. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hablamos de Jesús. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que ahí sabemos de nuestra seguridad que tenemos en Jesús. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta gran ramera tiene mucha influencia mundial sobre pueblos, lenguas, naciones, y es una influencia tanto religiosa como política. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí se entiende que estamos llegando ya a la mitad de los 3 años y medio. Ahora el anticristo ya ha utilizado toda la influencia que quería tener desde la gran ramera. Y entonces es momento de saquearla, ¿no? Porque muchos tesoros tiene y él está en pos de esto, de tesoros, de control, de poder. Entonces va a dejar desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Wow. Serio, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que ahí dejo para que podáis leerlo de nuevo, capítulo 17 de Apocalipsis, y dejar un comentario a ver qué pensáis de esto. ¿Quién es la gran ramera y qué representa? Y me gustaría escuchar de vosotros. Y ahora continuamos con el capítulo 18. Bueno, pues ahora en el capítulo 18 pues se habla de otra Babilonia, la Babilonia comercial, que no es la misma de capítulo 17, aunque hay unas similitudes, pero hay diferencias. Así que sin esperar más, pues vamos así a empezar, que dice, después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se cree que la destrucción de la Babilonia religiosa será, como ha dicho Mara, pues al final, como a 3 años y medio, a mitad de la tribulación, y que la destrucción de lo que es la Babilonia comercial, pues será al final de la tribulación, los 7 años. Y vemos que otro ángel descender es un ángel que ha venido justamente de la presencia de Dios, porque está ilumbrado, si descender, y fue alumbrada con su gloria, y se encendió la tierra con su luz. Y clamó con gran voz, con voz potente, diciendo, ha caído aquí la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, una pregunta que hacemos, que creemos de que, pues que la Babilonia religiosa, que Mara acaba de explicar en el capítulo 17, es literal, que hay una entidad actual literal así. Los eruditos de aquí del capítulo 18 más bien tienden a pensar
de que la Babilonia aquí comercial se refiere al mundo, al sistema mundial que está completamente a esas alturas anti-Dios, anti-Jesús, anti-Dios y totalmente. Entonces, que es simbólico, que no se refiere a una ciudad literal como capítulo 17. Y eso ya veremos más luego el porqué de esto. Que se identifica como una gran ciudad. En los años de Saddam Hussein, pues hubo mención de que él quería construir de nuevo la gran ciudad de Babilonia, como fue en los tiempos antiguos. Nunca se llevó a cabo, pero hubo mención. Hemos oído de distintas posibilidades de que la ciudad de Nueva York será la Babilonia comercial por su gran influencia comercial y así. Más bien esto se refiere pues al mundo, al sistema comercial mundial que está en contra de Dios. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el cual ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Aquí en ese versículo vemos de que realmente lo que está pasando aquí es pecados de varios que está cometiendo. Pecado de autoindulgencia, que está diciendo pues que ha vivido en deleites. Dice, yo estoy sentado como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, en primer lugar, no solamente de vivir en plan tan lujosa, pero también de orgullo. Se ha glorificado, se sienta como una reina. De nuevo, estamos hablando de un sistema totalmente, y vemos pues mucha evidencia de esto que está llegando pues cada vez más, ¿no? Y luego, en tercer lugar, el evitar de sufrimiento. Dice que yo no soy viuda y no veré llanto, ¿no? O sea, todas esas cosas son características de un mundo cada vez más anti-Dios, más ateístico y más materialista. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra se han fornificado con ella, y con ella han vivido sus deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Dios es capaz de hacer en 60 minutos lo que ni siquiera nos podemos imaginar. Hay algunos comentaristas que piensan que aquí, como eso harán lamentación sobre, y cuando vean el humo de su incendio, y parándose lejos por el temor de su tormento, que puede ser una referencia a la guerra nuclear. En el día en que estamos no nos sorprendería. Y si se trata de una ciudad en sí, como una capital tal vez de este imperio del anticristo, que a lo mejor también, ¿no? Puede ser. Sí. Y ahí tal vez, no sé,
hará referencia al gran terremoto que va a ocurrir en la última copa. Sí. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora vamos a escuchar, ¿no?, de la lista de cosas que Juan escribe. Mercaderías que no son necesidades, son casi todas lujos, ¿no? Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Estamos hablando un sistema de sí, consumismo a tope. Sí. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Que también no nos sorprende que en este mundo, el mundo que estamos ahora, infelizmente, pues hay cada vez más índices de tráfico de personas, de chicas, y de venta en mercado negro de órganos humanos. Bueno, las cosas que el hombre hace por dinero es que eso realmente no va a parar hasta que Cristo. No, o sea que va peor. Sí. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba ornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este último versículo nos ayuda a entender, aunque hay mucho, admitimos que hay mucho en esta parte de este capítulo que parece referir a una ciudad literal, pero también, por ejemplo, y puede que se destaca, sin duda, si pensamos la destrucción, pero creo que eso se refiere a la destrucción de toda ciudad que se ha puesto en contra de Dios, ¿no? Que se ha llenado, que es descriptiva de todo esto. Una cosa que dicen es que muchos lloran la pérdida, pero nadie, se ve que todos que están llorando sus propias pérdidas. Sí. No es un llanto por las personas que han muerto. Todas están mirando por sus propios bienes. Exacto, sí.
Y como por ejemplo en versículo 24, en el último, dice, y en ella salió la sangre de los profetas de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Y eso pues que una sola ciudad no es posible para que todos, porque han muerto personas alrededor del mundo, ¿no? Entonces se cree que eso se refiere a... es muy posible de que Juan en su visión pues que vio pues una gran ciudad o varias, pero realmente es la destrucción de toda la Babilonia comercial mundial, de lo que se cree. Entonces, bueno, pues así llegamos pues al final del capítulo 18, cada vez más llegando al fin. Sí. Y pues Dios mediante, pues la semana que viene pues entramos en capítulo 19. Y os cuento que semana que viene pues tenemos cosas muy bonitas que compartir, porque aquí hemos llegado al final, la caída de Babilonia, y esto se refiere al 16, que son las copas de la ira. Ahora sí estamos todos juntos en el próximo, en el patamar del final de los 7 años, ¿no? Que se destruida la Babilonia, así con quizás yo imagino que sea la destrucción a través de ese terremoto que jamás ha visto ninguno en la tierra. Y con ese terremoto, todas que dicen que muchas ciudades se destruirán, y entonces todo este dinero en estas grandes ciudades van a estar todos perdidos, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver la justicia de Dios. Y no nos olvidemos que esto parece ser cruel a veces si lo leemos así. Vaya, porque Dios va a traer qué calamidad tan mala en el mundo. No nos olvidemos que ahora es el tiempo que tenemos la gracia de Jesús, que Él nos está ofreciendo a cada uno, que podemos no estar en todo esto, estar con Jesús, porque Él nos promete venir a rescatar su iglesia. Y quería aclarar solo algo, que yo no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, 3 minutos no máximo. Quería solo aclarar algo, ¿no? Que Jesús viene por su iglesia. Y cuando digo iglesia, una vez más quiero decir, no me refiero a la institución, porque como hemos visto en el 17, las instituciones se han corrompido, las instituciones religiosas. Entonces yo estoy diciendo, hablando abiertamente, en el día que Jesús venga a buscar a su iglesia, subiremos católicos, subiremos protestantes, evangélicos, de todas denominaciones, los que hemos confiado en Jesús. No es ahora, quedarán muchos que a lo mejor van a la iglesia católica, van a nuestra iglesia protestante evangélica, así que el nombre de la iglesia que uno pertenece no te garantiza absolutamente nada. Y cuando Dios como que de una manera se enoja en contra de las instituciones religiosas, no es en contra de los católicos o de los evangélicos o de los protestantes. Él se enoja y ¿cómo puedo decir? Es una palabra muy, no sé, él va en contra de la organización que saca provecho del pueblo para enriquecerse y para controlar. Esto es lo que a y Dios adultera el mensaje del evangelio. Exacto, porque el evangelio es claro. Jesús ha venido para traernos salvación. Así que cuando hablo que dije el 17, muchos pensarán en una cierta iglesia y denominación, pero muchos en la historia y actualmente van a presentarse delante de Dios y no tendrán excusa porque han corrompido el mensaje del adulterado en contra del evangelio. Entonces eso quería aclarar, que hoy es el momento, hoy tenemos la gracia de Jesús que nos ofrece para que podamos subir con Él un día, y en la verdad no por miedo, pero por estar con Jesús, por amor queremos estar con Él, ¿no? Y a la vez no tenemos que participar de cosas tan horribles como las que van a venir en este mundo. Vamos a orar para terminar.
Señor, gracias por ese tiempo, gracias por tu grandeza, gracias por tu amor y gracias también por tu justicia, porque sin justicia el amor no se complementan y no puede ser uno sin el otro. Y oramos, oh Dios, que podamos entender esos tiempos en que estamos, de que no sabemos cuándo, pero sentimos y muchos creen que estamos llegando al final de los tiempos, pero ayúdanos a recordar de que cuando tenemos a ti en nuestro corazón, cuando hayamos nacido de nuevo, pues venga la que venga, estamos preparados. Así pedimos, oh Dios, por todos aquellos que nos están escuchando en esta tarde, Señor, háblales y guíanos todos, Señor, en tu palabra, día tras día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos semana que viene. Hasta luego. Adiós.